Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Continuamos nuestra serie de reflexiones y hoy tenemos también un tema hermoso, para mí hermoso. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo, del capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 18. Dice así: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambres. Está hablando del Señor Jesucristo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Bueno, interesante, ¿eh? Ahora, yo no me quedo satisfecho leyendo esta parte nada más. Vamos a buscar un paso paralelo a este y lo podemos encontrar en el libro de Marcos. Libro de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 12. Plantea la misma situación, pero vamos a ver qué información podemos adicionar a esto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y después saltamos al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Acá hay una cosa interesantísima. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo? Evidentemente hay un punto central acá, que es la higuera. La higuera podemos ver en el Antiguo Testamento que representa algo. Evidentemente, la mayor parte de las representaciones de la higuera habla del pueblo de Israel. Siempre, la viña también, pero la higuera habla del pueblo de Israel. Ahora, pongámonos en la situación que estaba viviendo el Señor Jesucristo. Él nos quiere enseñar algo. ¿Cómo un Dios perfecto, puro, santo, potente, omnipotente, puede hablar con el hombre? Evidentemente puede hacerlo por medio de Jesucristo, porque Jesucristo vino justamente en condición de hombre, vino como siervo, vino para que podamos entender cuál es el mensaje de Dios. En estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, dice la palabra de Dios, Dios ha hablado por medio de su Hijo unigénito, que es el Señor Jesucristo. Entonces, acá tenemos una revelación del Padre y hay tantas implicaciones en este ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Aquellos que no creen pueden decir de todo. Pueden decir: pero ¿cómo? Si el Señor Jesucristo no sabe todo, ¿cómo Él no sabía que en la higuera no había higos? Sí, Él lo sabía, pero Él quería enseñar algo. Estos son ejemplos que entran dentro de la mente y uno no se olvida jamás. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo estaba hablando a la higuera. Ustedes se dieron cuenta que hablaba a la higuera. ¿Y la higuera quién representa? El pueblo de Israel. Y Él fue a buscar frutos al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Porque Él había llegado como Mesías al pueblo de Israel y nadie lo reconoció. Más,
lo rechazaron. Evidentemente, esta es una maldición al pueblo de Israel. Y después, 70 años después, el pueblo de Israel fue disperso en todo el mundo. Cuando el Imperio Romano, ¿no es cierto?, vino sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel y los destruyó. Destruyó todo, destruyó el templo. El pueblo de Israel no tiene más nada. Ahora, estemos atentos. El apóstol Pablo dice que por un tiempo, o sea, no es que Dios desechó totalmente al pueblo de Israel, sino que cuando el Señor Jesucristo retornará, otra vez el pueblo de Israel será gobernado directamente por el Hijo de David, que es el Señor Jesucristo. Y no solo gobernará el pueblo de Israel, gobernará todo el mundo, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar acá el Señor Jesucristo con esto? Él maldijo. ¿Ustedes escucharon alguna vez que el Señor Jesucristo maldiga? Sí, lo hizo. Y lo hizo a una higuera. No tenía frutos la higuera. Pero también aclara acá, en la Biblia, que no era tiempo de higo. ¿Y cómo lo podemos entender esto? Esto lo podemos entender de una sola manera. Esto es un ejemplo. Por supuesto que el Señor Jesucristo sabía que esa higuera no tenía fruto. Por supuesto que el Señor Jesucristo sabía que tenía un montón de hojas. ¿Y por qué fue? Para demostrarle, para enseñar algo. El Señor creó el pueblo de Israel. Lo creó para que dé fruto. Y el pueblo de Israel no dio fruto. Y no dio fruto, y el Señor lo maldijo. ¿Por qué? Un árbol que no da fruto no sirve. Y entonces está ocupando tierra que no utiliza y que puede ser utilizado para alguien que dé fruto. Y quiere decir que el Señor, y esto hay que estar atento a esto, no es que la iglesia sustituyó al pueblo de Israel. Yo no lo creo así. Yo creo, como dice la palabra de Dios, que la iglesia fue injertada en la raíz santa. Por supuesto, acá hay muchas discusiones, pero si leemos atentamente el Apocalipsis, si leemos atentamente los profetas de Israel, Daniel y todos esos profetas, evidentemente, cuando el Señor Jesucristo retornará, será florirá de nuevo el pueblo de Israel y todo el mundo. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar acá? Ahora, en este tiempo, para nosotros, para la iglesia. El Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos ahí. Por eso los llama. Por eso los discípulos le dicen, ¿qué pasó acá, Señor? ¿Por qué sucedió esto? Y Él entonces va a empezar a explicar una cosa tangencial. Fíjense cómo sigue esto. Después del versículo 21, versículo 22, le responde a Pedro Jesús, dice, Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas.
porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Bueno, acá hay una enseñanza, hay muchas enseñanzas, pero una de las enseñanzas verdaderamente es esta. El Señor Jesucristo maldice la higuera en representación del pueblo de Israel. Pero a nosotros, ¿qué nos dice? Fíjense en cuál era la diferencia. Hay un pueblo maldecido por el Señor. ¿Por qué? Porque no dio fruto. No solo por eso, rechazó el Mesías. Y la otra diferencia, lo que nos dice a nosotros. Lo que nos dice a nosotros es que lo que nosotros pedimos, si lo pedimos creyendo, ¿qué implica esto? Si lo pedimos, tenemos que estar seguros que lo que estamos pidiendo es voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Orando al Señor. Si nosotros, antes de hacer algo, nosotros le pedimos al Señor que Él nos muestre qué tenemos que hacer y algo muy importante, cómo lo tenemos que hacer. El Señor te lo muestra. Y si te lo muestra, entonces lo pides. Y si lo pides, será la voluntad de Dios, porque será Él el que te impulsará a pedir y orar aquellos que Él quiere que tú pidas, que nosotros debemos pedir, porque somos totalmente dependientes de Él. Bueno, continuaremos con este ejemplo porque hay tantas implicaciones que tenemos que aprender, por supuesto. Y para ti, si tú no conoces a Cristo todavía, puedes venir a Él. ¿Cómo puedes venir a Cristo? Creyendo. Creyendo en el Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo del Hombre, aquel que el Padre ya había anunciado que iba a venir. Y vino hace 2000 años atrás. Y retornará. Ahora, apúrate, porque si Él retorna y tú no eres de Él, quedarás afuera. Bueno, si te agrada este canal, te pido que me pongas un me gusta y que te suscribas al canal. No es que te pido dinero, nada. Te puedes suscribir y puedes compartir todos estos videos con otras personas. Y estarás cumpliendo un ministerio. Bueno, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de mi parte. Me llamo Alberto.